Hoy día tenemos una inversión pública bien analizada, con un buen SNIP y un impulso de asociaciones público-privadas. Pero este es un ejemplo, una planta de tratamiento de aguas servidas, el proyecto Mesías, que costó 140 millones de dólares y que hoy día, por una mala gestión del Estado, solamente trata el 50% del caudal proyectado. Para darles una idea, durante este gobierno se ha concesionado el 100% del tratamiento de las aguas servidas de Lima. El proyecto Taboada en el norte de Lima, el proyecto La Chira en el sur y 18 pequeñas plantas de tratamiento de aguas servidas, todas concesionadas, todas en manos del sector privado, que por una tarifa le da el servicio al Sedapal, y Sedapal y las UNAS le exigen calidad, y obviamente tendremos en 2 o 3 años el 100% de las aguas que hoy día se vierten al mar tratadas, y tendremos una bahía de Lima en la cual se podrá disfrutar de bañarse en cualquier parte de ella. Y el modelo vigente ha mostrado mejores resultados que otros en la región. Y no por compararnos específicamente con ningún país, pero el país que tiene la peor performance en la región es Venezuela. Por ejemplo, la inflación acumulada del Perú entre el 2000 al 2010 ha sido 25%, en Venezuela 661%. El crecimiento del per cápita en el Perú ha sido de 48% en el mismo periodo, el de Venezuela 12%. El déficit fiscal del Perú, 0,5% en promedio, Venezuela 6% anual con todos los ingresos del petróleo que tiene. La deuda pública, como mencioné, está alrededor de 23-24% del PBI en el Perú, en Venezuela 38%, casi 39%. En cuanto a exportaciones, por ejemplo, en el año 98 el Perú sin minería exportaba 3.000 millones de dólares y Venezuela sin petróleo 6.800. Es decir, tenía, cuando entró el señor Chávez, una actividad exportadora no petrolera importante. Hoy día el Perú sin minería, que es nuestra principal exportación, exporta casi 10.500 millones de dólares, mientras Venezuela ha caído a 4.800 millones de dólares. Percepción de corrupción. El Perú, y no es que nos debemos sentir muy felices, pero la percepción de corrupción está en número 78 de 178 países. Venezuela está en el número 164. Muchos generales que se están haciendo ricos. En cuanto a institucionalidad, es decir, poder judicial, poder legislativo, Congreso, la policía, etcétera, el Perú tiene una institucionalidad que nos pone 96 de 178 países, Venezuela está en el número 139. En cuanto a calidad de infraestructura, el Perú está en el número 88 de 178 países, Venezuela en 108. De manera que el Perú ha hecho avances muy importantes y comparados con países en la región que aplican otros modelos, evidentemente hemos tenido un mucho mejor resultado. Y es así que el Perú entre el año 2002 y el 2010 ha crecido 73%. El único país de la región que nos ha superado es Panamá. Y hemos crecido mucho más que Chile, que Brasil, que muchos otros países de la región, y estamos entre los 10 países que más han crecido en el mundo. Nuestro PBI prácticamente se ha duplicado entre el 2005 y el 2010. Estamos en 154.000 millones.
Y el per cápita igualmente crece de $2.900 a $5.200 a precios corrientes. Y esto gracias a un mayor acceso a los mercados mundiales. Hoy día el Perú tiene acceso a 2.700 millones de consumidores. Tenemos tratados de libre comercio con todos estos países que están en amarillo: Canadá, Estados Unidos, la tradicional Comunidad Andina, Mercosur, etcétera, China, la Unión Europea, México recientemente, y estamos negociando con otros países como Australia, Nueva Zelanda. De manera que el Perú, los exportadores peruanos, la industria nacional, tiene acceso a 2.700 millones de consumidores. Y ya lo estamos empezando a aprovechar. Hace algunos años el mercado era cerrado, un mercado de 30 millones de personas, 30 millones de peruanos, con 10 millones de pobres o consumidores con poca capacidad, y evidentemente no teníamos ninguna posibilidad de crecer. Por eso es tan importante la política del Estado de abrir mercados, de permitirnos acceso a todos estos millones de consumidores que evidentemente ya están dando resultados. Y es por eso que tenemos que nuestras exportaciones se duplican entre el 2005 y el 2010, de 17.000 millones de dólares a 35.000. Nuestras exportaciones no tradicionales crecen en 80%. De manera que el país crece, exporta más, se diversifica y logra captar mercados. Y asimismo, también nos hemos vuelto atractivos a la inversión extranjera directa. Tenemos que entre el 2005 y el 2010 se ha triplicado la inversión extranjera directa, de 2.500 a casi 7.500 millones de dólares. Y ya significa 5% del PBI. Y somos el segundo país como porcentaje del PBI en América Latina de atracción para la inversión extranjera. Y esto es fundamental porque los capitales peruanos tienen que ser complementados con inversión extranjera. Asimismo, nos hemos vuelto atractivos para la inversión de capital, es decir, los que vienen a invertir en nuestra bolsa, en los papeles de la deuda peruana, las empresas peruanas. Y hemos logrado en estos últimos años tener el grado de inversión. Esto permite que el Perú sea un país atractivo para los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los bancos del extranjero, y que el Perú pueda tener acceso a recursos a tasas más bajas. Entonces tenemos la mejor calificación junto con México y Brasil. Y esperamos, pues, por supuesto, ir avanzando a donde está Chile, de manera que el Perú pueda obtener cada vez recursos en mejores condiciones. Y también este modelo ha permitido tener finanzas públicas ordenadas. Nos acusan al gobierno de dejar bombas de tiempo. Bueno, estamos dejando 5.500 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal. Cuando se inició este gobierno habían 300 millones de dólares. Este fondo sirve para que el Perú pueda enfrentar una eventualidad, una crisis internacional, una crisis por un niño, un terremoto, etcétera. Además, dejamos 1.600 millones de dólares en líneas de crédito contingentes para hacer frente a una catástrofe natural, como puede ser un terremoto como el de Pisco del 2007 o un niño, que Dios no quiera. La deuda pública a junio del 2011 significaba 22,6% del PBI. A junio del 2006 era casi 35% del PBI. Pero además era 27% prácticamente del presupuesto, hoy día es apenas 13%. Y es también 12% del gasto
del gasto del Estado. De manera que ya dejó de ser un problema. Hace 5 años era casi 30% de los gastos del Estado. Y ahora se han liberado recursos que antes iban a pagar deuda externa para poder financiar obra pública, mejorar los servicios sociales, etc. Este ordenamiento de las finanzas públicas también ha permitido que crezcan el gasto del Estado, que crezca justamente para apoyar a los sectores que más lo necesitan. Por ejemplo, transportes se ha quintuplicado en lo que es gasto. Esto significa más caminos rurales, más carreteras, las 10.500 kilómetros de carreteras que se han asfaltado en este gobierno. Salud y saneamiento ha crecido 2 veces y media, educación y cultura prácticamente se ha duplicado y así sucesivamente. Y la inversión pública, la inversión del Estado directa, prácticamente se ha duplicado a casi 6% del Producto Bruto Interno. Y esto es muy importante porque la política del Estado durante los últimos años ha sido que las grandes obras se manejen a través de asociaciones público-privadas, concesiones o operaciones cofinanciadas, de manera que el sector privado participe en carreteras, el Puerto del Callao, por ejemplo, los aeropuertos, todos los aeropuertos del Perú, menos el aeropuerto del Cusco, están concesionados a privados. Y por supuesto la tendencia es que los puertos y otros servicios sean concesionados al sector privado. Y entonces el Estado, con este 6% del Producto Bruto, lo que hace es invertir en obra pequeña que no es rentable, no es interesante para el sector privado. Y también hemos manejado presupuestos ordenados, y esto es lo que dejamos. El primer semestre de este año tendrá un superávit fiscal de 4%, de manera que el próximo gobierno va a tener un margen de maniobra amplio para manejar su presupuesto y su gasto. Y lo interesante de la inversión pública, aparte de que ha crecido, es que se ha reorientado y podemos ver que hoy día mayoritariamente va a los gobiernos locales, esta barra en azul, mucho va a los gobiernos regionales y el resto es el gobierno central. Entonces se ha descentralizado la inversión de manera que se puedan hacer obras a nivel nacional. Pero no solamente el crecimiento se ve en cifras frías, sino también en cuentas micro. Por ejemplo, los despachos de cemento entre el 2005 y el 2010 han crecido 86%, que refleja el crecimiento de la construcción, el sector más dinámico de la economía. La importación de los electrodomésticos ha crecido en 111%, es decir, hay una clase media nacional que va demandando mayores bienes de consumo. Una de las cosas más espectaculares es el aumento de líneas de celulares. Tenemos uno de los ratios más altos de América Latina en líneas por cada 100 habitantes. De 20 que había en el 2005, ahora estamos en 95.5. Justo el otro día leía un artículo del economista Richard Webb acerca de cómo ha tenido resultados positivos el modelo, que se fue a la sierra, estaba en un paraje un poco desolado, se encontró con unos agentes de la localidad, todos tenían celular. Y eso permite no solamente que se comuniquen, pero sino que también puedan hacer negocios. Recuerdo cuando estaba en el Ministerio de Agricultura, establecimos un sistema por el cual un productor de papa que está en Andahuaylas pueda conectarse a través de un sistema al mercado, a los precios del mercado mayorista de Lima. Y eso le permitía negociar mucho mejor con el camionero, con el intermediario que venía a comprarle la papa. Esos son algunos de los beneficios de la comunicación